Hola, Roman. Hola. Quiero disculparme. Estos últimos días me comporté como un... Completo idiota. Sí. Son lindas. Cuando rompiste la invitación, pensé que se había terminado. Aún lo estoy pensando. Juliana, prometo... Roman, estoy molesta por tus mentiras. No te conozco. Sigo siendo el mismo. Solo que ahora ya sabes todo sobre mí. Agradece que mi padre aún no lo sabe. Le daría un infarto. Entonces que no lo sepa. Ya estaba empezando a llevarme bien con tu padre. Bien. Dependerá de cómo te comportes. Bueno, ganaste puntos por la iniciativa. 1 punto por el sushi, 2 puntos por las flores y 3 por ese lindo atuendo. ¿Sigue así? ¿Quién será el organizador de la boda? Si es que hay. Sí, por eso. ¿Quién sería el organizador en caso de que haya? Bueno, me recomendaron uno muy bueno. Es hombre. Genial. Si necesitas de mi ayuda para llevar o... No, Roman. Lo haré todo yo sola. Está bien. Hola, Tamara. Llegaste. Hola. Qué bueno verte. Tu padre estaba tan emocionado que se le subió la tensión. ¿Papá? No digas tonterías. Yo solo estaba feliz. Él es Oleg. Un placer. Hola. Le comenté a Oleg sobre tu operación y quiere venir a ayudarte después de que te la hagas. Hija, estoy bien. Lo hiciste venir solo para cuidar de mi salud. En realidad, yo quería venir a conocerlo. Irina me habló mucho de usted. Y a mí de ti. ¿Qué tal si entramos? ¿Está Lo bien? haré yo, tranquila. Gracias. Papá, ¿Mm? ¿recuerdas a Román y a su madre? Bueno, ¿cómo olvidarlos? Nos volvimos a encontrar. ¿Cómo sucedió? Acepté ser la organizadora de su boda. Las vueltas de la vida no me dejan de sorprender, hija. Así es. ¿Te hicieron algo? No, de hecho, todo estuvo muy bien. Además, este encuentro nos permitió a mí y a Oleg ser más fuertes. Bueno, se ve bien hasta ahora. Tenemos que continuar con... ¿Crees que en el hospital encontraremos De respuestas? acuerdo. Podemos intentarlo. Fue hace 6 años. Quizá haya alguien aún. Espérame afuera, ¿sí? No, quiero entrar. Irina, prometiste escuchar. Soy médico. Sé tratar con ellos. Está bien. No tardo. Román. Román. Irina. Y Román. Irina, tengo que decírtelo. Él se fue. ¿Y mi hijo? ¿Me lo traerán? No lo logró. Los doctores hicieron todo lo que estaba en sus manos. Hasta vino un neonatólogo de Moscú. No, no. Lo vi yo misma.
quiero verlo. No puedes, estuvo en coma y... No, no, quiero verlo, no. Irina, tráelo. Oye, respira. Sí, al final me trasladé a paramédico. Oleg, Irina, él es Liev Anatolievich, el antiguo jefe del área de ginecología. Fue hace mucho. ¿me recuerda? Sí, usted era la prometida de Román, ¿cierto? Sí, y tuve el accidente. Sí, estaba muy grave. ¿Qué los trae aquí? Quería... El historial médico de Irina no menciona a su hijo. Suele ocurrir. Eso se pierde. Entre tantos documentos, no es algo nuevo. Pero aún así debió especificarse en algún lado. El niño no salió huyendo. No solo. Lo siento, pero no puedo ayudarlos. Un momento. Gracias. ¿Está bien? Ludmila estaba demente. Estaba amenazado. Hizo documentos falsos sobre mí. Y ella los selló, con un sello real. ¿Qué podía hacer? Ella me amenazó. ¿Y te dejaste? Usted puede juzgarme, pero ella aún los tiene. ¿Él sigue vivo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? ¿Sigue vivo? Pueden buscarlo. Disculpe. Espere, pero Irina, usted dijo ven. que... Vamos. Iremos al orfanato. ¿Qué? Vamos. Entonces tiene que ir para que... ¿Tú crees que esté en un orfanato? Es su abuela. ¿Cómo podría hacerle eso? Déjame recordarte que ella te envenenó. Dios. Dar a luz, tirarlo aquí. Y luego, ¿dónde está? No, señora, ella no lo tiró. Le dijeron que murió en el hospital. Si murió, entonces, ¿qué hacen aquí? Bueno, no hay registro de su muerte. Pensé que quizás... Pensó. Creo que pensó muy mal. Oleg, no sé dónde más buscar. Bien. ¿Su apellido? ¿El mío? Soy Kina. Ah, no, mi hijo no tiene mi apellido ni el de su padre. No sé cuál le pusieron. ¿Y bien? ¿Algún rasgo? ¿Lunares, cicatriz, cabello? ¿Alguna condición? No lo sé. No lo sé. Entonces, ¿quieren que haga magia? ¿Y si me muestra fotografías de niños de 5 a 6 años? Lo abandonó cuando era bebé. ¿Para qué lo quiere de vuelta? Yo no lo abandoné. Me lo quitaron. Entonces, vayan a la policía, abran un caso y luego vuelvan con una orden oficial. Gennady Viktorovich. Lo siento, es privado. Bien, gracias. De nada. Irina, vamos. ¿Puedo hablar con el Vamos. coordinador? Sí, del 7B. Sí, la misma historia. Tranquila, vamos a encontrarlo pronto. ¿Y si está con otra familia? Creías que estaba muerto. Ahora sabes que está vivo. Ten más fe. Está bien. ¿Y si vamos a la policía? No lo sé, papá. Abrirían un caso que podría durar toda una eternidad. ¿No creen? ¿Y el doctor? El ex jefe. No, él no hablará. Tiene temor. Aunque... ¿Y si intentamos? Tenemos mucha ventaja.
Ella no sabe que lo estamos buscando. Sí, y sé que está por aquí. Simón, Nada, no es nada, estoy Tranquilo, bien. lo revisaré yo. traeré tu medicina. Ya vuelvo. ¿Qué se inyecta? Muéstrame, por favor. Está por aquí. Papá. No, no es nada, tranquila, estoy bien. Mis queridos amigos, recuerden este nombre, Fórmula Eventos. Casi arruinan mi boda. Son un total fiasco. Muy bien, adiós. Fórmula Eventos son un total fiasco. Ni piensan en pedirles su servicio. ¿Seguirás viéndolo? ¿Es en serio? ¿Te das cuenta que cancelaron 2 fiestas y 4 bodas? ¿Qué haremos? Sé que saldremos de esta. ¿Cómo? ¿Saldrás disfrazada a repartir folletos? No pienso que esto sea tan grave. Pero sí lo es. A todo esto, Juliana fue demasiado dura con Irina. Bien, abriremos una filial. Otro nombre. E involucraré a famosos. Pero hay que pedir disculpas. Sabía que lo resolverías. Eres un genio. De acuerdo, Boris. Hay que cancelar todo lo que hizo Irina. Debes pagarlo. Habla con Fórmula Eventos. Tendrán que cubrirlo. Si lo hacen, puede que les conceda una entrevista y no sea tan dura. Lo siento, pero no prometo nada. Boris, me dijeron que eras el mejor. Haz tu trabajo. ¿Y el concepto, dime, lo dejamos igual? No, también lo cambiaremos. Una mansión amplia, ¿Y? luces de neón y un DJ famoso. Con un espectáculo de láser, de ballet, y estará listo. Sí. ¿Y la fecha se cambia? No, seguiré igual. Hablaré con mi padre. Está bien. ¿Por qué te fuiste de aquí? ¿Curiosidad? ¿Fue después de eso? No, fue un año después. Me encontraba todo el tiempo con vecinos y querían saber del bebé. Cómo luce y todo eso. Así que fuiste a donde nadie te conoce. Sí, solo que me doy cuenta de que huí. ¿Pero oíste a mí? Oh, mira. Algodón de azúcar. ¿Quieres un poco? Vamos. Está bien. Bien. ¿Me puede dar uno, por favor? Faltan 10 más. Señora, ¿tiene 10 rublos, por favor? Aquí tienes. ¡Atrápame! Toma. Gracias. Sasha, ven, vamos tarde. Ya voy, abuela. Deme 2, por favor. Enseguida. ¿Qué pasó? Es él. ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Irina! ¿Qué? Es él. ¿Segura? Sí, estoy segura. Lo tiene Ludmila. Bien, respira, ¿sí? Está vivo. Lo encontraremos. Papá. Papá, lo encontré. Hija, ¿por qué lloras? Hija. ¿Alguien lo adoptó? No. Lo tiene Ludmila. Vamos, Irina, cálmate. Hay que buscarla. ¿Y qué le dirás? No lo sé. Pero es mi hijo. ¿Estás segura? Estás un poco alterada. No sabes cómo luce tu hijo. Sí, lo sé, porque he soñado con él. Es igual a Román de niño. Ella de seguro ya preparó los documentos. Tiene el derecho de llamar a la policía. Que se vaya al diablo. Esa mujer me robó a mi hijo.
Buenas tardes. Adelante. Gracias por su tiempo, señor Leonid. No hay problema. Siéntese, por favor. Quería hablarle sobre retomar yo mismo la boda de Juliana, ya que yo era el mejor de todos. Bueno, usted lo dijo. Era. Además, Juliana ya tiene otro. Pensé que con todo lo que ocurrió movería la fecha. Claro que no. Cuando ella quiere algo, lo tiene. La conoce. Entonces, discúlpeme. Ya despedí a Irina por lo sucedido. ¿De qué habla? Desconocía el pasado de Irina y Román. Lo lamento. ¿Juliana no se lo comentó? Discúlpeme, pero se acabó la reunión. No quería arruinar su tarde. ¿Ah? No, más bien, gracias. Se puede retirar, gracias. Hasta luego. Sveta, entra. Sí, señor Leonid. ¿Cómo estás? Estoy regando tu ficus favorito. ¿Llegaste bien? Primero vine a Borislav. Quería ver a tu tía. Ajá. Ella nos enviaba siempre manzanas y mermeladas, ¿te recuerdas? Dime cuándo vuelves. ¿Ya me extrañas? Es que necesito un consejo. Román, pronto tendrás una esposa. Desde ahora, consúltale a ella. Me tengo que ir. Adiós, hijo. Está bien. Adiós, mamá. ¿Sí? Román, hola. Necesito tu ayuda. ¿Qué ocurre? Tengo que ir a tu casa de campo. ¿Por qué? Nuestro hijo... Él está vivo. ¿Qué? Lo vi con tu madre en la ciudad. Ella lo tiene. Escucha, debes dejar de inventar cosas absurdas sobre mi madre, ¿de acuerdo? Román, no discutiré contigo. Solo envíame la dirección, por favor. Si es una broma para arruinar la boda, solo dímelo. ¡Al diablo tu boda! Hablo en serio. Yo lo vi. Se llama Sasha. Es él. De acuerdo. Como tú digas, pero aún así yo no soy su padre. Tienes que creerme. Se parece a ti. Tiene tus ojos y tu cara. Basta, adiós, no me llames. ¿Román? ¡Román! ¡Román! Adelante. Señor Leonid, ¿tiene un minuto? Quiero hablar con usted. Claro, yo también quiero hablar contigo. Tú primero. Tengo una amiga que necesita su ayuda. Podría serlo yo, pero usted tiene más contactos. Ajá. ¿Qué necesita? Aquí está su información. Solo quiere saber si tiene un hijo de 6 años llamado Sasha. Está bien. Si es tan importante para ti, veré qué puedo hacer. Más tarde te llamo. Gracias. Señor Leonid, ¿de qué quería hablar? Tráeme los casos que estás llevando. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Puedes recordar cómo son las casas cerca de ahí? Podemos ir buscando por la zona. ¿Y si le preguntó? Se lo llevará lejos y no podré volverlo a ver. ¿Qué te dijo sobre eso? Dijo que eso era imposible. Dios mío. Oye, al menos le avisaste. Queda en él creerte o no sobre lo que viste. ¿Está bien? Tranquila.
¿Nos vamos? Vamos. Lo que me pidió. Déjalo ahí. Investigué sobre lo que me pediste y Tatiana Semyonova tiene un hijo. El nombre y la edad que me diste coinciden. Muchas gracias, haré una llamada. Román, ¿crees que soy idiota? ¿De qué habla, señor Leonid? Como tú mismo lo dijiste, tengo muchos contactos. Y descubrí que esa mujer es tu tía abuela. La fecha de nacimiento coincide con el día en que Irina Soikina, que estaba embarazada y era tu prometida, ingresó al hospital por el accidente. Me dijeron que el bebé murió, no lo sabía. ¿Y no te dejaron enterrarlo? Es algo más complicado que eso. Tú la dejaste después del accidente y tras perder al bebé. No sabía que eras un imbécil, Román. Señor Leonid, no permitiré que me insulte por cosas de mi pasado. No te casarás con mi hija jamás. Déjeme decirle que quien decide esto no es usted, ¿de acuerdo? Se acabó la reunión. ¡Largo de aquí! ¡Vete! ¡Lárgate! ¿Qué quieres? Tenías razón sobre mi madre. ¿Por qué mentirías sobre eso? Solo que no es ella quien tiene a Sasha, sino su hermana. ¿Y si es más demente? Tranquila, estoy seguro de que no le hizo daño. Eso no me tranquiliza. ¿Está en esa casa? No lo sé. Voy a colgar. Al menos envíame la dirección. Lo haré. Pero también iré. Como quieras. Hola. Adivina quién estará en tu boda. La cantante y bella Cassandra. ¿Y qué dices? ¿Quedaste muda? Genial. Qué bien. Pero no habrá boda. ¿Qué dices? ¿Estás bromeando? Basta de juegos. Ahí es. Irina, espera, hay que hacer un plan. No hay nada que planear. No tienes ninguna prueba de que es tuyo. Para los demás, le estamos robando el hijo a alguien. Bien, esperemos. Madre, llámame cuando puedas. Iré a averiguar lo que sucede. Voy contigo. No, esperarás a Román aquí.
Lo sentimos, estamos cerrados. Lunática. Deme a mi hijo. Es mejor que te alejes. ¿Por qué le dijiste a Román no deja de llamarme? No pararás de fastidiarnos, ¿cierto? ¿Por qué siempre intentas arruinarnos la vida? Usted es quien arruinó nuestras vidas. Yo lo salvé. ¿Qué conseguía contigo? ¿Tener hijos y trabajar 3 turnos en una fábrica? ¿Para qué? ¿Para ser solo un ingeniero? Me esforcé toda mi vida para evitar que viviera bajo un puente. Pero apareces y... ¡Hola! Tendremos un hijo. Me llevaré a Sasha. No, mi hermana lo está cuidando. Dios no le dio hijos, pero le envió a Sasha para cuidarlo bien. ¡Sasha! ¡Sasha, espera! Sasha, tranquilo. No te preocupes ahora mismo. Llamaré a la policía. Sasha, no quería asustarte, cielo, yo... No la escuches. Ella es una mala persona. Te conozco. Estabas en el puesto de algodón de azúcar. Sí. Sasha, te he dicho muchas veces, no es seguro hablar con extraños y menos... Dame el teléfono. Madre, ni intentes engañarme. Lo sé todo. Hijo, yo... solo estaba tratando de protegerte. Mamá, ¿es que no ves que yo era feliz con ella? No es así. Tú eres feliz con Juliana. Ya no habrá boda. Rompimos. Sí habrá. Aún se puede solucionar. Ve a su casa, arrodíllate y pídele perdón. Ella te perdonará, lo sé y todo... Basta. No, mamá. Tienes que parar. ¿Quiere decir que mi abuela es tu mamá? Sí. ¿Así que eres mi padre que vive en el extranjero? Así es. ¿Y tú? Soy tu mamá. No te daré a mi Sasha. Mamá. Sasha, ¿Qué tienes? Mamá. ¿Qué ocurre, abuela? ¿Qué le sucede a mi abuela? Llama rápido a la ambulancia, Sasha, rápido. Por favor. Rápido, llama. Abuela, por favor. Ella estará bien. Te quiero mucho. Sasha va a estar bien. Hola. Tranquilo, abuela. Sasha. Tranquilo. Paramédico. Lo hiciste bien. Si no fuera por ti, ella no estaría estabilizada. No hay de qué. ¿Mi abuela estará bien? Estará bien, ¿de acuerdo? Sí. Te amo mucho, Sasha. ¿Cómo estás? En paz. Después de la tormenta, viene la calma. Supimos cómo seguir adelante. Las personas entran y salen de nuestra vida por una razón, ya sea buena o mala. Necesitamos de esas personas para poder crecer. Y por supuesto, saber perdonar. No sabemos del mañana, y el ayer ya es pasado. Por eso debemos aceptar el hoy como un regalo. Y es más sencillo cuando estás con quienes aprecias. No te desesperes por tener tu propio camino. Eventos Soy Kina. Disfruta del que ya estás construyendo. Desde ahora estará contigo. Bueno, ya no hay secretos. Aún tengo un secreto. ¿Y cuál es?